Bienvenidos a los coloquios de iSanidad. Yo soy Luis de Haro y tenemos la suerte de contar en esta ocasión con tres de los presidentes de los colegios más importantes de España. Tenemos al doctor Manuel Martínez Selles, que es el presidente del Colegio de Médicos de Madrid. Buenas tardes. Tenemos también, Buenas tardes. Tenemos también a la doctora Mercedes Hurtado, que es la presidenta del Colegio de Médicos de Valencia. Buenas tardes. Buenas tardes. Y también al doctor Alfonso Carmona, que es el presidente del Colegio de Médicos de Sevilla. Muy buenas tardes. La verdad es que Hola, buenas tardes. la idea, daros las gracias por estar con nosotros en este coloquio y por abriros a contar a todos los lectores de iSanidad cuál es la realidad del COVID que estamos viviendo ahora desde un punto de vista profesional, ¿no? Lo primero que hay que preguntar es que estamos en una tercera ola con un sistema que está ya muy saturado, que viene después de todo un año luchando contra el COVID. ¿Cuál es la situación general del sistema? ¿Está el sistema preparado para afrontar esta ola? ¿Y los profesionales cómo están? ¿Con cansancio, con saturación, con desmotivación? Si os parece, empezamos primero por Mercedes y luego vamos interviniendo los demás. Bueno, a ver, esta llamada tercera ola, en realidad, aquí por lo menos en la Comunidad Valenciana ha venido superpuesta a la segunda ola que no había bajado. Estábamos no en la cresta, pero estábamos en la meseta de la segunda ola y se nos ha sumado esta tercera ola que lo que ha hecho ha sido un crecimiento exponencial de todos los casos. Que desde el Colegio de Médicos de Valencia ya avisábamos que cuidado estas navidades y las navidades han llegado, han pasado y estas son las secuelas. También una parte de la población ha cumplido, ha sido responsable, pero otra parte de la población no, y a la vista está todo lo que está pasando. Respecto a que si estamos preparados, pues bueno, ya llevamos un año de pandemia, vamos a llevar casi un año de pandemia. Entonces, los sanitarios sabemos ponernos la EPI, por lo menos ya sabemos vestirnos, sabemos un poquito a lo que nos enfrentamos, pero poquito, todavía sabemos poquito, pero venimos cansados, venimos hastiados ya de una pandemia que se está haciendo crónica, son muchos meses y sobre todo los compañeros están muy preocupados por el índice de contagiosidad y por toda la saturación de los hospitales y de las UCIs. Doctor Martínez Selles. Bueno, la verdad es que la situación en Madrid es similar. Yo creo que sí es cierto que estamos más preparados de lo que estuvimos en la primera ola e incluso de lo que estuvimos en la segunda ola. Creo que sabemos tratar mejor a estos pacientes, sabemos hacer un triaje mejor para averiguar qué pacientes se benefician de un ingreso hospitalario o qué pacientes se benefician de un ingreso en una unidad de críticos. Y además, pues tratamientos que se han demostrado que no eran eficaces, incluso algunos que podrían ser peligrosos, no se están usando y se están usando tratamientos que, aunque no son curativos, pues han demostrado que mejoran el pronóstico de estos pacientes. Con lo cual yo creo que es indudable que tenemos ahora una situación de más preparación. También es cierto que hay un cansancio indudable entre los médicos, entre otros profesionales sanitarios. También es cierto que muchos nos hemos contagiado y por lo tanto es bien conocido que España es probablemente el país del mundo que tiene una tasa más alta de sanitarios, de profesionales sanitarios que se han infectado y por lo tanto pues muchos tenemos anticuerpos y además ahora ya tenemos algunos hemos recibido ya la primera dosis de la vacuna. Por lo tanto, creo que la situación es distinta. Ahora bien, la situación es muy preocupante. Nosotros estamos viendo un aumento muy grande, no solo de los ingresos en camas de hospitalización convencional, sino también, y es lo que más nos preocupa, de los ingresos en unidades de críticos. Y probablemente en 1 o 2 semanas estemos en una situación que sea peor a la que tenemos en este momento. Y esto pues, va a significar un desbordamiento o un casi desbordamiento de las unidades de críticos que yo creo que van a ser el principal cuello de botella que van a tener los pacientes con infecciones graves por coronavirus. Y por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo con Mercedes que lo que estamos viendo ahora, en parte al menos, es la consecuencia
de lo que ha pasado estas Navidades. Y efectivamente en Madrid yo creo que la mayoría de la gente ha sido responsable, pero ha habido un porcentaje de gente que no. Y esto ahora está teniendo unas consecuencias claras. Y además yo creo que dentro de lo que es el sistema sanitario, pues un poco de frustración, porque si bien estamos haciendo todo lo posible para combatir esta pandemia, pues es frustrante ver que hay cierto relajamiento en las medidas de prevención y por lo tanto nosotros siempre hacemos un llamamiento al cumplimiento estricto de las medidas de prevención y también a nuestros gobernantes para que a nivel también o al menos autonómico y si no a nivel nacional pues se tomen unas medidas que sean pues lo más estrictas posibles para evitar los contagios. Doctor Carmona. Hola. Vamos, yo estoy totalmente de acuerdo con ambos, con Mercedes y con Manuel, porque creo que las cosas los médicos las han hecho muy bien, han trabajado denodadamente. En la primera ola quizá Madrid fue la que peor lo pasó y nosotros quizá también fuimos los que mejor lo pasamos dentro de lo que se puede llamar mejor. ¿Por qué? Porque la presión asistencial en Andalucía concretamente y en Sevilla, en Málaga y en Granada fue peor, la primera ola fue un poco más relajada, con lo cual evidentemente los grandes hospitales de Sevilla estuvieron con unas pautas, yo creo que permitieron aprender mucho, porque se hizo las cosas muy metódicamente, porque no se hacían demasiado rápidas. En la segunda ola subió algo la presión asistencial y en esta tercera ola a nosotros sí es verdad que ha subido. Ten en cuenta que, por ejemplo, en el Virgen del Rocío, que en la UCI en la primera ola había 40, 50 como mucho, ahora estamos en 107, por ejemplo, eso en el día de hoy. Eso ha hecho que nosotros los médicos creo que hemos hecho las cosas muy bien, pero hay una parte de la población fundamentalmente que no ha hecho bien las cosas. Si a este virus no nos concienciamos todos de que todos y cada uno de ellos tenemos que aportar nuestro grano de arena, nosotros intentando mantener las normas de higiene que nos marcan los profesionales, si la acción lo hace, este gallo no hubiera cantado. Y después, evidentemente, después de tanto tiempo, siempre ha habido un hartazgo por parte de todos, la población, los sanitarios. Nosotros, por la obligación que tenemos, pues tenemos que seguir luchando y lo estamos haciendo cada vez mejor. Pero bien es verdad, bien, que ya se están viendo en algunas ocasiones que hay profesionales que están teniendo que recibir ayuda psicológica, porque ese sufrimiento que se está soportando, ese estrés que se está soportando, pues se te va quedando en el cuerpo y en la mente y en el alma, y llega un momento, eso rebosa, y la verdad que son momentos muy difíciles. Ya habéis visto en varias ocasiones cómo los sanitarios lloran, cómo los sanitarios se derrumban moralmente y tienen que rehacerse para volver a luchar con lo mismo. Claro, eso te dice, estamos haciendo las cosas todo lo mejor que podemos y desde fuera no nos están ayudando de la forma que debiera. Pues eso muchas veces te endemonia, ¿no? Te endemonia porque sabes que tú tienes que hacerlo y queríamos, yo creo que Manuel lo ha dicho muy bien, hay que transmitirle a las comunidades y al gobierno central que haga un llamamiento, pero no tiene que ser punificativo, tiene que ser que la gente tiene que hacerlo, tiene que darse cuenta que se están muriendo su padre, su madre, su tía, y ya estamos viendo que hay gente mucho más joven, ya estamos viendo gente de 40 y de 30 años que se mueren, señores, que este es un bicho que tiene muy mala leche y que va a tocar a aquel que lo coja con una gran carga viral y una inmunidad un tanto floja por lo que sea, ese va al saco. Y nosotros lo estamos intentando desde todos los puntos de vista. Queremos que la población, y eso para mí sería el llamamiento más importante, que la población ayude a que nosotros podamos hacer nuestro trabajo. Y con respecto a la vacunación, que en muchos casos se ve como casi como el maná, ¿no?
¿qué problemas estamos teniendo con la vacunación? ¿Por qué no lleva el ritmo adecuado? ¿Qué dificultades estamos teniendo? Porque además, ¿qué diferencia hay? ¿Por qué hay tanta diferencia entre unas comunidades autónomas y otras? ¿Qué nos está pasando con la vacunación? Empezamos ahora al revés, a lo mejor puede empezar el doctor Carmona. Vale, vamos a ver. Yo soy aficionado a las vacunas, es lo que más me gusta. Llevo años haciendo ensayos clínicos en vacunas. Me voy fuera de España a vacunar en África, en grandes bloques de personas, a grandes multitudes, y aquí hay dos cosas muy claras. Primero, una falta de planificación. Una falta de planificación clara y absoluta. Llevamos tiempo llevaban todos los científicos diciendo que las vacunas para final de año, para septiembre y tal. O sea, calculábamos que 3 o 4 meses, hasta primero de año, se sabía que no iba a haber. Bien, estamos hablando que desde junio, desde primero del verano, esto se sabía. Habría que planificarlo, ¿no? Porque se sabía también que las vacunas, lo dijo la OMS, iba a haber para todo el mundo. Te quiero decir que los laboratorios se están haciendo las cosas lo mejor que pueden. No sabíamos que no iba a haber 300 millones de golpes, pero sí que se iban a haber una carga suficiente. Y esta carga ya veréis como poco a poco va a ir como un arroyo. Va a empezar como un arroyo y dentro de 3, 4 meses eso va a ser el Sena desbordado. ¿Por qué? Porque van a llegar las vacunas a mansalva. Ahora mismo, primero, falta de planificación. Segundo, falta de vacunas. Tercero, como no hay planificación, en un sitio se está haciendo bien, en otros se está haciendo mal. Y cuarto, esa sensación de que la vacuna va a ser como la vacuna de la viruela, eso está haciendo que la gente se relaje. Y esto tiene un doble peligro. Hay que mandar un mensaje que hasta que no tengamos el 75, y me estoy quedando quizá corto, 75% de la población vacunada o con anticuerpos, estamos en riesgo. Vamos a trabajar con estas premisas, planificar, porque hay que planificar. Ahora ya se van a vacunar, como se han vacunado, se están vacunando los mayores, los sanitarios, ahora vendrán la fuerza del Estado, todo esto. Pero hay una masa ingente de personas que tienen que vacunarse, y eso hay que organizarlo muy bien. Esto no es la vacuna del sarampión que vamos a empezar a vacunar en el centro de salud y ahora vienen 5 niños y tenemos los miércoles una vacuna. No, esto es una vacuna en masa. Esto es una vacuna. Y esto tiene otras connotaciones que la están ya aplicando en otros estados de la Unión Europea y en Estados Unidos. Ya se ven cómo llegan los coches a cientos y se vacunan y hay que dar el carné, porque a los 21 días hay que dar la segunda dosis. Y eso la gente tiene que ser consciente. Y que hasta 7 días después no están protegidos. O sea, hay muchas cosas que tenemos que planificar. Y eso la mitad de la gente no lo sabe. Y hay poca información desde central y desde los mismos gobiernos autonómicos. Incluso poca información a los colegios. No está llegando la información a los colegios de la forma que debiera para que nosotros podamos transmitir toda esa información a toda la población. Todas estas cosas hacen que no se estén haciendo las cosas bien. Vamos, eso por lo menos desde mi punto de vista. Manuel, doctor Martínez Sellés, ¿es así? Sí, aquí yo creo que hay que ser, lo primero, muy cuidadoso con los mensajes. Es decir, tenemos unas vacunas que son muy seguras y muy efectivas. Con lo cual, el primer mensaje es que hay que vacunar al mayor ritmo que se pueda. Y el único factor limitante debería de ser la disponibilidad de las vacunas. Es decir, cuesta entender que no se esté vacunando a una mayor velocidad, salvo, porque eso sí hay que decirlo, que no estemos seguros de que podamos vacunar la segunda dosis. Es decir, efectivamente, como se ha dicho de la vacuna de Pfizer, pues aproximadamente a las 3 semanas hay que administrar la segunda dosis. Entonces, en esto sí hay que ser cuidadoso porque tenemos que estar seguros de tener
las segundas dosis de las vacunas que apliquemos. Pero si tenemos esa seguridad, cuanto mayor sea la velocidad, mejor. Y habrá que vacunar pues las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y efectivamente esto se va a traducir en vidas salvadas. Me refiero que es algo muy serio. Con lo cual, a mí me cuesta entender, lo primero, por qué hay distintos ritmos de vacunación en las comunidades autónomas. Si uno ve los porcentajes de vacunas que se han ido aplicando, pues varían. Hay unas comunidades autónomas que están más cercanas al 100% y otras que están muy lejanas. Y yo esto no lo veo ni una explicación, salvo, como digo, que no se haya garantizado que esté disponible la segunda dosis, que eso yo creo que sí es algo que es fundamental. Pero una vez se garantice eso, yo creo que hay que vacunar a la máxima velocidad posible y probablemente habrá que hacerlo en muchos centros, habrá que contratar profesional específico para hacerlo y habrá que mantener estos centros de vacunación abiertos el máximo tiempo posible. Luego el procedimiento de la vacunación es muy sencillo, vamos, que además simplemente dando el número de DNI pues tienen los datos de cada paciente y bueno, el asegurarnos que tenemos los datos de contacto para dentro de 3. Pero yo creo que estamos yendo muy lentos, ¿no? Yo esperaría un ritmo de vacunación muy superior al que estamos viendo, pero, insisto, si la limitación es la disponibilidad de la vacuna, lógicamente ahí no se puede hacer nada, pero no debería de ser otro el factor limitante. El factor limitante debería ser las vacunas que hay disponibles. Y una vez pues tengamos vacunas suficientes para todos, pues el ritmo tendría que ser muy superior al que tenemos actualmente. Es que si no, para llegar a la inmunidad de rebaño, que se calcula que al menos se necesita tener el 67% de la población inmune, y es posible que incluso más, pues al ritmo que vamos a tardar años, no meses, años. Con lo cual, pues hay que cambiar el ritmo e intentar pues que a lo largo de este año tengamos ya esta ansiada inmunidad de rebaño, pero para eso hay que vacunar a mucha mayor velocidad. Y por supuesto que hay que vacunar a los médicos y a los profesionales sanitarios independientemente del ambiente en el que trabajen. Si es que, entre otras cosas, la vacuna que recibimos los médicos o que recibimos los sanitarios no es tanto para protegernos a nosotros, es para proteger a aquellos pacientes que estamos viendo en nuestro día a día. Y evidentemente que los pacientes que se ven, independientemente de que sea en la actividad pública o en la actividad privada, y el riesgo que hay de contagiar a esos pacientes es el mismo. Y por lo tanto, lógicamente, lo que es exigible es que se vacune cuanto antes sea posible a todo el personal sanitario, independientemente de dónde trabaje. Mercedes, la doctora Hurtado ponía cara de decir, tengo que... No, que todo que sí. Es que ya no sé qué más añadir porque mis homólogos lo han dicho. Totalmente de acuerdo en todo. Además, empezando por el doctor Carmona, que la vacuna estaba anunciada. Que iba a venir, entonces ha habido un tiempo suficiente de planificar y es que es la sensación que hemos dicho siempre de ir 2, 3 o 4 pasos o 1 kilómetro por detrás del virus. Entonces, con toda la cantidad de contagios que hay, vamos tarde vacunando y ahora empezamos muy lento, no parecía que el protocolo estaba muy claro, ahora por lo menos en la Comunidad Valenciana se han puesto las pilas y hemos acelerado mucho, pero es que ahora nos encontramos que está habiendo un problema de desabastecimiento y yo quiero pensar que se ha pensado en que los que ya tienen la vacuna tienen que recibir la segunda dosis, porque si no será como si no se les hubiese vacunado. Y más luego todas las dosis que quedan del resto de la población y que hay que vacunar a muchísima gente, como se ha dicho aquí, y que si la vacuna llega y no hay problemas de desabastecimiento, habrá que colaborar todos. Desde el Colegio de Médicos nos hemos ofrecido, en ese caso, si llega, pues como punto de vacunación y aunarnos todas las entidades en colaborar. Pero claro, para eso tiene que llegar también la vacuna. Y luego van a venir ahora otras vacunas, ¿no? Están también, no solamente de Pfizer, pero claro, habrá que vacunar al que se ha vacunado con Pfizer, a la que se vacune con Moderna. O sea, esto lleva una organización que yo quiero pensar que se está haciendo.
Y luego la falsa sensación de protección que puede dar esto, porque desde luego la vacuna es la solución, ¿de acuerdo? Pero la vacuna tardará, o sea, hay que poner 2 dosis, hay que esperar sus tiempos, hay que esperar a tener la inmunidad y mientras tanto el bicho nos va por delante. Y la gente puede llegar a creer que como ya está la vacuna ahí, pues ya me la pondrán y estupendo, o ya me han puesto una dosis y estupendo. Entonces, no hay que bajar la guardia y hay que dar ese mensaje a la población que siga siendo responsable hasta que tengamos la deseada inmunidad. Justo con esto me viene a la cabeza, pues eso, si hablamos de vacunación, de inmunidad de rebaño, el tema de los anticuerpos, son términos que nos están dirigiendo a la vida que conocíamos hace justo un año. Mercedes, ¿es esto estos son los términos que nos dirigen a lo que conocíamos? A ver, ¿sí empiezo yo? Sí. Sí, vale. Bueno, a ver, estos términos los hemos estudiado en la carrera, entonces ahí está la inmunidad y las IgGs y las IgMs, eso lo conocemos los médicos, lo conocemos de toda la vida y lo que pasa es que ahora a ver que se generen. Y luego también hay muchas incógnitas que las dejamos a los investigadores y que luego el tiempo también lo dirá, porque a ver qué inmunidad nos da, cuánto dura esta inmunidad, si son necesarias revacunaciones, como ocurre con la gripe, si el virus va mutando y hay que ir adecuando las vacunaciones con los años, es decir, se ha venido para quedarse y estar aquí como la gripe y cada año ponernos una vacuna de la gripe y una vacuna contra este bicho. Que por cierto, la gripe, ¿os habéis dado cuenta que el año pasado estaba ya, pero otros años por estas fechas, enero, febrero, salen los titulares en los periódicos, los hospitales colapsados, los pacientes de la gripe en los pasillos? No hay gripe. Luego, algo se ha hecho bien, porque algo se ha prevenido. A la gripe sí que la hemos parado. Este bicho a lo mejor no, porque es más contagioso, porque lleva otro ritmo, pero imaginaros todo lo que tenemos, más los pasillos con las camas de los de la gripe. Vamos, para tirarse por el balcón, los sanitarios. Manuel, doctor Martínez, es así, es decir, todos estos términos que estamos oyendo nos están dirigiendo a la vida que conocíamos antes. Ahí está ese futuro que todos esperamos. Pero a mí me da miedo, yo que soy optimista por naturaleza, me da miedo que esto pueda facilitar la relajación. Es decir, acabamos de tener el peor fin de semana de toda la pandemia. Es decir, el presente es muy negro. Y esto yo creo que hay que transmitirlo, hay que ser realistas. Ojalá dentro de un año pues tengamos una situación distinta y habrá que trabajar con todo lo que hemos dicho, de vacunación, etcétera, para llegar a esa situación. Pero hoy por hoy, la única vacuna entre comillas, que tenemos disponible son las medidas de prevención que son bien conocidas, de lavado de manos, uso de mascarilla, evitar aglomeraciones en espacios cerrados, la ventilación adecuada, etcétera. Entonces, a mí me da un poco de temor que cuando se mandan estos mensajes, bueno, que ya con las vacunas hemos resuelto el problema o vemos la luz del fin del túnel, etcétera, pues que haya un sector de la población que se relaje. Con lo cual, yo el mensaje que doy es el actual. O sea, que ahora mismo estamos en uno de los momentos peores de la pandemia. Y esto yo creo que lo tiene que saber la gente. La gente tiene que saber que las UCIs se están llenando. La gente tiene que saber que estamos teniendo un aumento muy, muy rápido de ingresos hospitalarios y que esto es una situación que es muy preocupante. Y por lo tanto, independientemente de lo que se pueda hacer en cada comunidad autónoma, que como decía antes Alfonso, pues tenemos 17 normas distintas, que a veces no es fácil el saber cuál es la norma que está vigente, porque además te dicen, oye, va a cambiar el toque de queda de Madrid y tal, pero no, solo cambia el lunes, o sea, sale la noticia el viernes, pero cambia el lunes, o sea, ya al final no sabes qué puedes hacer, o sea, yo creo que independientemente de lo que sea legal, o sea, yo creo que tenemos que ir a cuidarnos todos unos a otros, intentar no contagiarnos nosotros y no contagiar a los demás, independientemente de lo que se pueda hacer. Una cosa es que lo pueda hacer, otra cosa es que es lo que yo deba hacer. Y aquí hay mucha confusión porque un poco el mensaje se está diciendo, bueno, oye, si esto es legal, si se puede salir hasta las 11, vamos... No, pero es que independientemente de que se pueda salir hasta las 11, tenemos una situación en la que es mejor quedarse en casa. Y esto, vamos, yo no me cansaré de decirlo. Es decir, ahora mismo nuestro presente es muy negro.
Yo espero que el futuro, dentro de un año, no tenga nada que ver con nuestro presente. Pero no demos el mensaje que pueda conllevar una relajación de algunos sectores de la población. Y eso a mí me preocupa. Doctor Carmona, ¿estamos entonces camino hacia la vida que conocíamos? Bueno, yo primero creo que, antes lo ha apuntado muy bien Manuel, es que hay que hablar de la vacuna en positivo siempre, porque hay mucha gente que está intentando denostarla y hablando mal. Y la gente tiene que tener seguridad que son vacunas que están aprobadas por las agencias del medicamento de cada país, y esto no es ninguna tontería. No son los laboratorios los que tienen que aprobar la vacuna, sino las agencias. Y hay vacunas que se hacen rápido. Se han puesto unos medios que no había nunca en la historia de la medicina, se han puesto tantos medios para una vacuna como es en este caso. Yo creo que eso es bueno y es positivo. El presente que tenemos ahora, pues no puede ser más desastroso. ¿Por qué? Porque tenemos una pandemia en todo su pleno auge, no se están vacunando bien, se están relajando las medidas de forma muy clara por parte de un sector de la población. Hay otro sector que está perfectamente concienciado y temeroso de estos problemas. Y yo espero que evidentemente con el tiempo esto vayamos a una situación muchísimo mejor. Yo creo que vamos a nosotros a vencer mucho antes la sanidad que, por desgracia, la economía. Ya antes para el final, para el año que viene, para el 2022, debemos de tener una situación mucho más clara que en este caso. Y todo va a depender en estos primeros 4 o 5 meses, ver cómo se desarrollan las cosas, cómo se van aplicando esas vacunas y cuál es el resultado de la población en general. Pero sí está claro que como la gente se crea que vacunado ya se ha terminado todo, estamos listos, ¿eh? O sea, llegaremos a otra cosa aún peor. Tenemos que estar concienciados que la vacuna es buena, tenemos que seguir con las mismas de las mismas medidas de seguridad que estamos haciendo, porque lo que ha dicho Mercedes, hay una cosa muy clara, no hay gripe. ¿Por qué? Porque la gripe no ha sido tan castañera como esta, se ha vacunado mejor que ningún año y se han tomado unas medidas extremadamente buenas para la gripe. Eso no ha sido aquí en España solamente, en Australia ha sido de la misma forma. Y yo que soy pediatra, los niños no tienen ni mocos. Los niños no tienen ni mocos. A ver si habéis visto un niño con mocos este año. Sí, es así es. Y una cuestión, doctor Carmona, ¿sigue habiendo miedo al contagio y a quién contagia el que se ha contagiado? Sí, hay un miedo por parte de casi toda la población, hay miedo a contagiarse, hay miedo y tú encuentras a personas que no, por ejemplo, yo no tengo miedo, porque creo que si me tiene que llegar, me llegará, pero estoy tomando las precauciones suficientes y le tengo un respeto, como hay que tenérselo, al bicho. Pero evidentemente hay gente que tiene muchísimo miedo y yo prefiero que tengan miedo y de esa forma se protejan, enseñen a sus familiares a protegerse y de esta forma tú no proteges, estás protegiendo a ti mismo y a los demás. Vamos a ver si esta parte de la población que no lo está haciendo bien le llegan los mensajes lo suficientemente claros como para saber que con 30 años también puedes caer. Y no te cuesta ningún trabajo tener distancia de seguridad, tener la mascarilla y tener higiene de manos. Si todo esto lo hacemos bien, evidentemente pasará como con la gripe, la haremos desaparecer. Mercedes, ¿hay miedo al contagio entre los profesionales, todo tipo de profesionales, en este caso no solamente médicos? Sí. Desde luego, los médicos estamos muy preocupados y claro, los que están en primera línea y los que están en contacto, pues más todavía, porque es que detrás de una bata
detrás de un médico hay una familia, está el miedo no solo al propio contagio, sino al llevárselo a casa, contagiarlo a la mujer, contagiarlo a los hijos, y entonces es el día a día ir a ver si ese día va y cae y ese día te contagias. O sea, es un miedo ya crónico también. Y como tú muy bien dices, en la población también se está viendo. De hecho, los profesores también están preocupados, quieren vacunarse. Yo creo que los negacionistas en este sentido creo que van disminuyendo mucho. Eso de yo me vacuno para dar ejemplo, no hace falta ya dar tanto ejemplo porque creo que la gente está deseosa de que le llegue la vacuna a su grupo de población. Es así. Hay miedo, existe realmente llevar el COVID a la familia, existe ese miedo no solamente a, digamos, a coger la enfermedad, sino a distribuir la enfermedad. Sí, yo estoy un poco como decía Alfonso, ¿no? Independientemente de que el profesional tenga miedo o no, que yo creo que eso depende, pues hay algunos que más y otros que menos. En cualquier caso, también estoy de acuerdo con Mercedes que un miedo sano es positivo porque hay que tenerle respeto a este bicho, como hemos dicho. Pero claro, tú como médico es algo que va en tu profesión y en tu vocación, ¿no? Pero claro, o sea, es que tú tienes una familia detrás que no tiene, o sea, no ha hecho ningún juramento hipocrático, me refiero. Entonces, estás en el fondo, hay un cierto sentimiento de culpabilidad, ¿no? Yo lo he vivido en mi casa, o sea, nosotros, como sabes, yo tengo 8 hijos, somos 10 en casa. Entonces, una vez entra el coronavirus en los domicilios, es complicado. O sea, nosotros de 10 lo hemos pasado 5 que sepamos, otros 5 creemos que no, pues claro, como también hay gente que lo pasa asintomática, al final es complicado. Entonces, y esto hablándolo con compañeros, hay mucha gente que tiene sentimiento de culpa, o sea, en mi caso, gracias a Dios, no, a nadie le ha pasado nada, ¿no? Pero tú imagínate que pues tú eres médico, eres enfermera, tienes a tus padres, que mis padres no viven conmigo, pero tengo muchos compañeros que tienen sus padres en sus domicilios, ¿no? Y lo llevas a casa, si contagias a tu madre o a tu pues, hijo, lo que, hombre, con los hijos el pronóstico suele ser mejor, pero bueno, también, como se ha dicho, muere gente joven. Y que luego resulta que muere tu madre porque tú te has contagiado en el hospital. Pues claro, el sentimiento de culpabilidad yo creo que existe y por lo tanto yo creo que hay miedo personal, pero yo veo más miedo de llevar la enfermedad a casa. Y de hecho, yo he tenido compañeros que he estado viviendo en hoteles, o sea, Sí. no sé, o sea, en los momentos ágiles de la pandemia, que no se atrevían de ir a casa y tal, porque claro, o sea, tienes, sobre todo si tienes gente mayor en casa, porque está claro que es una enfermedad que es mucho más agresiva en los ancianos, pues te da miedo, ya no tanto por ti, que bueno, eso, hombre, tú te proteges, te pones los EPIs y tal, pero bueno, asumes que tienes una probabilidad de contagio. Pero claro, lo que no quieres es poner en riesgo a tu familia y yo eso creo que sigue existiendo y por lo tanto yo creo que también es un motivo más por el cual, como decía Mercedes, la gente está deseando vacunarse. Vamos, en el Marañón que tenemos como 2 turnos, uno que es pues el oficial que te van mandando SMS y tal y otro que es pues si falla alguno y tal, pues puedes ir. Entonces la gente va un poco, oye, ¿ha sobrado alguna vacuna y tal? Porque claro, la gente quiere vacunarse cuanto antes, aunque yo creo que este mes vamos a estar todos vacunados, pero bueno, somos todos conscientes de que cuanto antes nos inmunicemos mejor, ¿no? La última pregunta que tengo, que tampoco quiero incidir demasiado en ella, ¿no? Es decir, hay demasiados intereses en esta crisis, ¿no? De hecho, se está utilizando mucho el criterio médico si es a mi favor, ¿no? No sé si me estoy explicando bien, es decir, si coincide lo que yo digo, utilizo el criterio médico, ¿no? Es decir, hay demasiado interés político en esta crisis del COVID. Empezamos, doctor Carmona, si quiere empezar usted, Alfonso. Yo creo, pues, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que sí. Ha primado en muchas ocasiones el interés político sobre el interés sanitario. Ya sabemos las ruedas de prensa de los políticos que decían que tenían una serie de expertos, ya me contarás. Si realmente se hubieran concertado estas ruedas, estas comisiones de expertos y se hubieran tenido expertos serios, que en España lo hay y muy buenos, si se hubieran contactado con ellos, si hubieran seguido sus indicaciones desde el principio, ya decimos, bueno, es que es muy fácil decirlo todo lo pasado. No, no es fácil decirlo todo lo pasado. Es que las cosas no se han hecho de esa forma.
no se ha contado con los verdaderos expertos españoles, que lo hay en el mundo entero, que los tienen los mejores hospitales del mundo, tienen expertos españoles en sanidad pública, en epidemiología, en infectología, y resulta que aquí no contamos con ellos, que nos deben de decir cómo debemos hacer las cosas. Hombre, por favor, así no ha lucir, pero yo creo que ha primado de mala manera el interés de la política sobre el interés sanitario, porque si no, esto no se hubiera hecho ni sé que se haya hecho. Mercedes, desde tu punto de vista es un poco la misma, Sí. ¿ves lo mismo? Sí. Totalmente de acuerdo. Además, yo pienso que ha primado la ideología sobre, y la política sobre los intereses sanitarios de la población. Hay una frase que no es mía, es que en tiempos de crisis se necesitan líderes. Entonces, ha faltado un liderazgo único que nos llevase a todos por un camino y actuar a la vez contra un enemigo común y dejarse a un lado las ideologías. Esto ha sido la sensación, y esto ya es una opinión mía, es un quiero pero no, un puedo pero no, como con miedo, con tentativas, al principio informes contradictorios. O sea, es que no se avanza, esto es una rémora que no se acaban de tomar decisiones y decisiones conjuntas de toda España y de todas las comunidades, cierre perimetrales de comunidades, pero bueno, a ver, eso tampoco queda pero sí que lo voy a traer aquí, porque nosotros tenemos compañeros de las zonas costeras que han visto que, habiendo un cierre perimetral de la comunidad, han visto que han ido a urgencias y se han saturado de pacientes que eran de otras comunidades, incluso del extranjero. Entonces, ¿qué ha pasado? O sea, ¿qué se ha cerrado realmente? ¿Se ha controlado las cosas? ¿Hemos ido todos a una? La política yo la dejo para los políticos, pero mejor que aboguen por una sanidad pública, por la salud de la población. Manuel. Bueno, yo cuando hablo de esto me caliento un poco, pero Sí. es que es un poco triste ver cómo una situación de pandemia se utiliza como arma arrojadiza entre partidos políticos, entre comunidades autónomas, entre administraciones. Claro, esto es un poco incomprensible y a mí, desde luego, creo que cualquier médico, cualquier sanitario que vea esta situación, pues genera mucha frustración. Es decir, que no se estén primando los intereses científicos, epidemiológicos, sobre otros tipos de intereses políticos, intereses económicos, que yo entiendo que sean importantes también, pues todo el tema de la restauración, la hostelería, etcétera. Pero claro, ante esta situación tendrían que primar los criterios epidemiológicos y los criterios científicos. Como ha dicho Alfonso, todos hemos echado de menos un comité de expertos. Un comité de expertos de verdad. Y un comité independiente. Yo voy a dar un ejemplo. Nosotros lo tenemos en el Colegio de Médicos de Madrid, un comité de expertos que hace unas recomendaciones que son transparentes, que tienen los artículos en los que se basan, las evidencias científicas en las que se basan las recomendaciones, que desde el primer día se conocen cuáles son los expertos que constituyen ese comité, que adapta sus recomendaciones a la situación que tenemos en cada momento en la Comunidad de Madrid. Claro, a ti te cuesta entender el por qué no se puede hacer algo como han hecho otros países así a nivel nacional, ¿no? Lo primero, o sea, no querían ni siquiera dar a conocer los constituyentes de este comité. Luego resulta que los dan a conocer y son, o sea, pertenecen al Ministerio de Sanidad, con lo cual ya ahí te quita toda independencia. Me refiero que yo no intervengo, ni yo ni nadie de mi junta directiva, en las recomendaciones que da el comité de expertos, porque es un comité de expertos independiente, que por cierto, el director de ese comité, el presidente de ese comité, es el doctor Bouza, que aguantó 2 meses cuando le metieron en estas luchas políticas. Es decir, da mucha pena ver, o sea, arma arrojadiza entre sanidad pública y sanidad privada, ¿no? O sea, esto, pero vamos a ver, o sea, lo que habrá que intentar es cuál es el bien de la población. Lo que habrá que intentar es vacunar cuanto antes con unas vacunas que, por cierto, tienen unos nombres, Pfizer, AstraZeneca, Moderna. Esto
lo siento comunicarlo si alguien no lo conoce, pero son empresas farmacéuticas. Es decir, que y para nada quiero aquí ahora ni favorecer a las empresas farmacéuticas, ni a la sanidad pública, ni a la privada, pero tenemos que estar, como decía Mercedes, todos a una. Aquí lo que hay que buscar es el bien de la población. Y a mí me da mucha pena que esto no sea así. Voy a decir una expresión que a lo mejor pues, hay gente que no le gusta, pero en este momento en el que estamos ahora, en el peor fin de semana de toda la pandemia, tenemos un ministro de Sanidad que está en part-time. Es decir, o sea, ¿cómo se entiende esto? Esto yo creo que es una evidencia más de que se están primando otros intereses que no son los intereses de la población. Y esto a mí me duele mucho. Y bueno, no quiero seguir porque, como decía, es que me caliento con este tema. Y que conste que no defiendo ni ninguna administración ni ningún partido político, pero o sea, lo que defiendo es que haya, lo que ha dicho Alfonso antes, es que tenemos expertos buenísimos. O sea, no hay más que ver pues, los que escribieron precisamente, los que firmaron la primera carta que se publicó en Lancet y luego en una revista de la familia Lancet, pues denunciando esta ausencia de un comité de expertos, que eran todos ellos expertos españoles de reconocido prestigio, muchos de ellos que trabajan internacionalmente. Entonces, no es que no los tengamos, es que no se han aprovechado. Que por supuesto que se pueden equivocar, pero se equivocarán menos que los que no son expertos. Es decir, yo soy cardiólogo, yo no tengo ni idea de coronavirus. Yo cómo voy a, o sea, yo cuando me preguntan los medios, me preguntáis los medios, o hay que hacer una recomendación, voy a mi comité de expertos, que se pueden equivocar, se puede equivocar el doctor Boce y todos los expertos que hay con él, pero seguro que se equivocan mucho menos que yo. Entonces, en esto, a mí me da mucha pena que no estén primando los intereses de la población, ¿no? Muy bien, no quería cogeros más tiempo, quería daros las gracias a los tres. Me parece que hemos dado un repaso importante a cuál es la situación, el presente y el futuro próximo al que estamos, ¿no? Y cómo nos hemos metido en esto. Gracias a los tres, doctor Martínez Sellés, doctora Mercedes Hurtado, doctor Alfonso Carmona. Un gusto y bueno, nos seguimos viendo en www.isanidad.com. Muchas gracias.